Muy buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Luisa Joana López Flores, yo soy la abogada de Colombia Tributa y el día de hoy estaré acompañándolos en representación de la firma. De antemano queremos agradecerles por el día de hoy estar aquí e invitarlos a que visiten nuestra página web www.colombiatributa.com. Cualquier tema en específico o solicitud de algún servicio podrán contactarme a través de mi correo electrónico jurídica@colombiatributa.com. El día de hoy nos acompaña Luz Marina Ortiz Collantes, contadora pública, certificada en NIF de la ACA con maestría en sostenibilidad, certificados en el GRI en temas de elaboración de reportes de sostenibilidad, ex miembro del Comité de Expertos en Sostenibilidad del Consejo Técnico de la Contaduría y actualmente gerente de la empresa SDI Aliados. Y a Neiby Milagros Mora Herrera, ingeniera geóloga con maestría en sostenibilidad, certificada en inteligencia de negocios con Power BI, planificación de proyectos, riesgos y oportunidades ESG. Medición del desarrollo sostenible y gestión de proyectos para el desarrollo. Actualmente es la coordinadora de proyectos de SDI Aliados SAS. Ex miembro del Comité de Expertos en Sostenibilidad del Consejo Técnico de la Contaduría. Queremos informarles que la grabación del día de hoy y el material utilizado será publicado en nuestra página web www.colombiatributa.com. Podrán hacer sus preguntas a través del chat y a lo largo de la capacitación podrán ser resueltas. Muchísimas gracias a todos y bueno, haremos inicio. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa, por la presentación. Muchas gracias a la invitación que nos ha realizado la noche de hoy Colombia Tributa. Y muy buenas noches a todos quienes se conectan en este momento con este canal para poder hoy hablar de un tema muy importante para las entidades empresariales hoy en día, para los países y pues en lo personal, pues para todas las personas, como lo es la sostenibilidad. Específicamente, hoy vamos a hablar del tema del contexto de la circular externa en la Superintendencia de Sociedades. Esta circular al cual hacemos referencia es a la 100-00010 del pasado 21 de noviembre del 2023, expedida por esta entidad. Y para poder entender un poco más con detalle de qué trata esa circular, cuál es su alcance, su ámbito de aplicación, a partir de cuándo las entidades están, digamos, se les recomienda empezar a gestionar estos temas de sostenibilidad, hemos diseñado la siguiente agenda. Vamos a hablar de unas consideraciones generales. Estas consideraciones es importante para que podamos comprender de qué trata este tema de sostenibilidad, por qué se habla tanto hoy en día en las empresas, en nivel de país, cuál es el marco normativo sobre el contexto bajo el cual se expidió esta circular, cuáles son esos principios rectores que comprende también este documento, el ámbito de aplicación, a qué empresas están dadas estas recomendaciones, qué entidad hará la vigilancia y supervisión de estos reportes y finalmente unas conclusiones para poder cerrar y también contar con sus comentarios. Entonces, bueno, damos inicio al primer tema que son consideraciones generales. Muchísimas gracias, Luz Marina, y muchísimas gracias al equipo de Colombia Tributa que nos da la oportunidad de estar acá y a todos nuestros oyentes que han destinado este tiempo para aprender de estos temas. Esperamos que el contenido que hemos preparado sea muy enriquecedor para ustedes. Entonces vamos a iniciar con el reconocimiento de esta norma. ¿Qué es lo que nos pide? Entonces, son unas recomendaciones para realizar los reportes de sostenibilidad. Es una adición al capítulo 15 de la Circular Básica Jurídica. ¿Y cuál es el propósito como tal? Lo que busca la superintendencia es que se pueda guiar y promover mejores prácticas de sostenibilidad en las empresas, buscando que las empresas puedan reportar información verídica, que pueda ser comparable, que pueda ser medida y que se puedan abordar los riesgos y desafíos que puedan haber en el marco de la sostenibilidad. ¿A quién está dirigida esta norma o esta circular? A representantes legales de las empresas, a contadores públicos, a revisores fiscales, liquidadores de sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales. Pero antes de entrar en profundidad a la circular, vamos a iniciar con un contexto que seguramente algunas de ustedes ya reconocen. ¿Qué es la sostenibilidad y por qué es tan importante? Y para otros es nuevo. Entonces, con el objetivo de
de establecer una primera base de información, vamos a iniciar con ese contexto, para lo cual los quiero invitar a retroceder un poquito en el tiempo, dar una mirada al pasado, lo que nos dicen los libros de historia, lo que hemos visto en documentales y que podamos comparar nuestro estilo de vida actual con el pasado. Aquí vemos un gráfico que compara en una franja de años desde 1799 a 2019 un indicador que tradicionalmente ha medido el desarrollo económico, que es el Producto Interno Bruto de las naciones. Y vemos cómo en el año 1799, pues el mayor nivel estaba, como lo estoy representando en esta flechita, que era de Estados Unidos, pero que él ha venido evolucionando. ¿Y qué estaba pasando para esos años? Resulta que aproximadamente para el siglo XV habían leyes en algunos países que obligaban a los trabajadores a aceptar cualquier salario que les ofrecieran. Había mucha demanda de trabajos, pero poca oferta de los mismos, por lo cual las personas estaban obligadas a aceptar lo que existiera por lo que le pudieran pagar. Había una sobreexplotación de las personas, un trabajo forzoso, pero conforme fue pasando el tiempo, la situación ha ido mejorando y vemos, por ejemplo, en el siglo XIX, que nos dicen las estadísticas, y es que una de cada 10 personas para ese momento vivían en condiciones adecuadas. Una de cada 10 personas, pero seguíamos incrementando el Producto Interno Bruto. Hoy en día, al menos hasta el año donde tenemos el registro acá, en el siglo XXI, estas cifras se han invertido y es que 9 de cada 10 personas viven en condiciones adecuadas. Muchas veces tenemos como esa percepción negativa de que lo que está ocurriendo en el mundo está mal, pero no todo es así. Realmente como sociedad hemos logrado unos avances impresionantes. El hecho de que hoy estemos reunidos en este computador que nos une la distancia, que tenemos un hogar adecuado, que tenemos acceso al agua, hay mucha población que todavía no tiene estos beneficios, pero es mucho menor a lo que fue históricamente. No obstante, como les decía, ese es un indicador tradicional, pero con el paso de los años hubo un grupo de expertos que se reunió y dijo, el Producto Interno Bruto no me garantiza que una población tenga buenas condiciones de vida. Entonces, este grupo de expertos de la Universidad de Harvard, guiados por Michael Porter, diseñaron el índice de progreso social. ¿Qué evalúa? Evalúa tres componentes o tres ejes fundamentales, que los países garanticen las necesidades básicas de las personas, es decir, que haya acceso a la nutrición, al agua, a la sanidad, a la vivienda, a la seguridad. En otro eje estratégico tenemos que los países puedan garantizar el bienestar, el acceso a la educación básica, a la información, a la salud, a la calidad del ambiente. Y este índice adicionalmente tiene un tercer eje, que es garantizar las oportunidades de las personas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los derechos, la libertad de expresión, la democracia, la inclusión, la educación avanzada. Y bueno, acá les dejo la fuente para que puedan profundizar un poco más en estos temas, pero lo que quiero transmitirles a partir de esto es que este índice fue realizado para ser calificado desde 0 hasta 100, donde 100 es el mejor o el valor máximo esperado. Y vemos cómo la medición va desde el 2011, cómo el nivel promedio de los países ha ido incrementando, es decir, que ese bienestar en la población ha ido incrementando, con excepción del año 2023, que hubo un ligero decrecimiento, ¿sí? Acá podemos ver otros indicadores, por ejemplo, de la reducción de la pobreza entre los años 1800 y 2018, el acceso a la educación básica, al alfabetismo, a la democracia, el acceso a las vacunas, a la mortalidad, cómo la mortalidad infantil ha ido disminuyendo también con el paso de los años. Estos indicadores son muy interesantes porque realmente demuestran que como sociedad hemos alcanzado unos niveles de vida que nunca antes en la historia se habían vivido y que podríamos asegurar que casi cualquier índice que veamos vamos a encontrar que ha sido mejor, que como sociedad hoy como seres humanos hemos vivido mejor que otros seres humanos en otros momentos de la historia. No obstante, al tiempo que esto ha ocurrido, también ha ocurrido algo adicional, y es que conforme han incrementado las actividades económicas, también lo ha hecho
la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de los bosques, el uso del agua, el uso del papel, la extinción de especies, el uso de vehículos, la explotación de los peces, tiene un nombre, ahorita se me fue, qué pena con ustedes, la reducción de la capa de ozono, y la inversión extranjera. Pero vean algo interesante, esta era la tendencia con la que venía desde el año 1700, pero a partir del año 1950, el crecimiento de la actividad económica incrementa de una manera impresionante y a este crecimiento se le denomina la gran aceleración. ¿Por qué? Porque el tiempo de que esta economía ha incrementado lo ha hecho la destrucción ambiental, como les mencionaba hace un momento, es decir, las emisiones son cada vez mayores, la extinción de especies que hoy reúne a los países del mundo en la COP16 en Cali, precisamente pensando en esas acciones para mitigar y para proteger la biodiversidad del planeta, porque estamos hablando que ya la ciencia nos dice que podríamos estar en la sexta extinción masiva de especies y que tenemos que hacer algo. Muy bien, ¿por qué se ha dado esto? Porque resulta que el desarrollo económico se dio desde la perspectiva del crecimiento, pensando en que los recursos del planeta eran ilimitados. Esa era la premisa. ¿Y eso qué quiere decir? Aquí vemos el consumo de un ciudadano promedio en Estados Unidos y que si todo el mundo, toda la población mundial viviera como un ciudadano promedio de Estados Unidos, necesitaríamos 8 planetas para vivir. Pero si viviera como un ciudadano promedio de Alemania, necesitaríamos aproximadamente 5 planetas. La realidad es que solo tenemos un planeta habitable. Hay más y se están haciendo investigaciones, pero que nos ofrezca los recursos y la vida que nos da este planeta, solo hay uno. ¿Y qué quiere decir eso? Que este planeta, los recursos no son ilimitados, sino que por el contrario, tiene unos límites. Y estos límites se conocen como los límites planetarios que fueron establecidos o definidos por el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Son 9 límites y tienen unos niveles de riesgo por cómo se le está dando manejo en la actualidad. En verde están en zona segura, en amarillo están en una zona de riesgo creciente y en rojo una zona de riesgo alto. El cambio climático es uno de los que hoy en día escuchamos, pues lo escuchamos en las noticias, es más conocido, ¿cierto? Y vemos que estamos en un proceso de superar y de entrar en una zona de alto riesgo, pero que no es el único y que tenemos la integridad de la biosfera, que es esa preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad, lo que les comentaba hace un momento, que estamos hablando de una posibilidad de estar en la sexta extinción masiva y que lo podemos evidenciar en estos límites que están mucho más altos, por ejemplo, que el cambio climático, y que entre ellos hay una relación directa también, ¿cierto? Hay otros factores como los cambios en el uso del suelo, en el uso de agua dulce, en el ciclo bioquímico, que también es muy relevante, el equilibrio entre el fósforo y el nitrógeno, pero que no todo es negativo, ¿cierto? Y yo quiero como que analicemos en este momento que cuando el ser humano hace acciones en conjunto puede lograr grandes cambios. Vemos que hace algunos años se hablaba mucho del agotamiento de la capa de ozono. Y aquí podemos ver que está en un nivel verde, es decir, está en una zona segura. ¿Por qué? Porque hace varios años, unos 15 años, se hablaba que se estaba agotando rápidamente porque habían electrodomésticos que se fabricaban con unos gases o tenían internamente unos gases que al entrar en contacto con la atmósfera hacían que la capa protectora de la Tierra se fuera destruyendo. La ciencia o los científicos identificaron cuáles eran esos gases y se establecieron políticas obligatorias que limitaban o que impedían que las empresas pudieran o siguieran emitiendo ese tipo o utilizando ese tipo de gases en los electrodomésticos. Hoy en día la situación ha cambiado y se dice que ya la capa de ozono ha venido recuperándose y que de seguir así en el año 2060 pudiéramos estar recuperando los niveles de 1980. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano sí tiene un efecto importante y que cuando todos nos ponemos de acuerdo
podemos lograr grandes cambios, entendiendo que el riesgo acá no es del planeta en sí. Cuando hablamos de proteger al planeta, realmente el planeta va a seguir. Ha estado aquí durante millones de años. Lo evidencian todas las muestras fósiles, perdón, que se han identificado en muchas partes de la Tierra, pero la especie humana y la diversidad de especies de animales es la que está en riesgo, porque somos nosotros los que no podemos sobrepasar ciertos niveles de temperatura o ciertos niveles en cuanto a las características del aire o del agua que pueden afectar nuestra supervivencia. Muy bien, entonces entendiendo que tenemos esos límites, yo los quiero invitar, si quieren profundizar un poco más en estos, es a ver esta serie, se llama, bueno, no es una serie, es una película denominada Breaking Boundaries, que habla paso a paso o punto por punto cada uno de esos límites, qué es lo que está ocurriendo y también qué oportunidades tenemos en nuestra sociedad para mantenernos dentro de esos límites. Muy bien, entonces es un poco hablando de lo que está ocurriendo y eso no es algo nuevo. Desde el año 1346 ya se ha identificado que tenemos que hacer un uso responsable de los recursos y en este caso se promulgó una ley que buscaba que se restauraran la gestión de los recursos forestales. ¿Por qué? Porque resulta que en ese momento se estaba explotando en gran cantidad, pero no se estaba haciendo acciones para regenerarlos. Entonces, se promulga esta ley. En este momento no se hablaba de sostenibilidad, ya la sostenibilidad como tal nace es a partir de este autor en el año 1713, cuando él dice que hay que hacer un uso responsable también de los recursos madereros, porque en ese momento, pues él en sus estudios se da cuenta de que no podíamos seguir así y que de seguir así, en los pocos años siguientes no iba a haber recursos, ¿cierto? Entonces, aquí inicia todos los términos de sostenibilidad, pero en el año 1970 considero yo que se inicia una conversación que realmente se convierte en la esencia de la sostenibilidad, que es entender que estamos dentro de un sistema al cual se le denominó socioecológico, donde estamos nosotros o pertenecemos a un sistema social y hay un sistema ecológico que interactuamos. Y dentro del sistema social, ¿qué hay? Estamos nosotros como sociedad, ¿cierto? Como personas, pero que dentro de esta sociedad hay unas culturas, hay unos valores, hay unos comportamientos que dependiendo de cómo se hayan establecido, pueden tener unas interacciones diferentes con la naturaleza. Es decir, hay unas sociedades que preservan mucho la naturaleza y otras que no, ¿cierto? Tenemos la economía, es decir, cómo nosotros satisfacemos nuestras necesidades a través de la producción de bienes y servicios, o también tenemos los elementos de la política, cómo a través de lineamientos también interactuamos y podemos proteger o podemos dejar libre para que las empresas o las personas en general puedan hacer sus acciones e interactuar con la naturaleza independientemente de cómo lo, cómo lo desee. En conclusión, para este aspecto, lo que quiero dejar, o el mensaje que quiero dejar es que esas interacciones generan unas situaciones o perjudiciales o positivas en la naturaleza y que la naturaleza es muy agradecida. ¿Por qué? Porque si yo preservo los recursos naturales como los suelos, como el agua, ¿qué me devuelve la naturaleza? Me devuelve aire limpio, me devuelve frutos, me devuelve tierras cultivables. Pero si por el contrario yo como persona, como organización o como comunidad contamino, pues ¿qué me devuelve la naturaleza? Me devuelve agua contaminada, aire contaminado, porque estamos en ese ciclo. Todo lo que nosotros hacemos genera un impacto que luego puede ser revertido. Entonces, personalmente considero que la esencia de la sostenibilidad se interpreta al entender que estamos dentro de ese sistema socioecológico y que debemos interactuar de una manera equilibrada, entendiendo esos impactos y riesgos que también nosotros generamos al ambiente. Muy bien, a partir de todo esto que les estoy mencionando, entonces un grupo de líderes se reunió
entre los años 1983 y 1987 para establecer una manera diferente para llevar el desarrollo económico, que no podía llevarse como ha sido durante muchos años, que era mediante el crecimiento, pensando en que los recursos eran ilimitados, sino que tenía que hacer bajo unos parámetros. Y se define lo que es el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y esto quedó establecido en el informe de Brundtland. A partir de allí, la sostenibilidad toma un enfoque totalmente amplio, se hace conocido, llega a muchos más lugares y se establecen una serie de cumbres para determinar el, el, el avance en esos objetivos. Entre esos, pues tenemos lo que es la Agenda 2030, ¿sí? Hubo otras cumbres como la Cumbre de la Tierra, como la Agenda Río +20, pero me voy a centrar en la Agenda 2030, que es la que está vigente y que se cumple o inició en 2015 y va hasta el 2030, y que es muy interesante porque es un llamado universal a la acción. ¿Para qué? Para que podamos poner fin a la pobreza, que podamos luchar todos contra la desigualdad, que podamos proteger el planeta, que podamos hacer frente al cambio climático. Y estas dos son muy claves, por lo que les comentaba. El planeta continuará sin nosotros. Es más, para proteger la biodiversidad y las especies y nosotros como seres humanos que hacemos parte del planeta. Y hacer frente al cambio climático también es muy interesante porque independientemente si somos nosotros como seres humanos quienes estamos causando el cambio o no, es entender que estamos en un planeta que es dinámico, que hubo otros periodos de la historia donde la temperatura ha estado más alta, otras veces más baja, pero que han sido procesos muy lentos que han permitido la adaptación. Lo que está ocurriendo ahorita es que es muy rápido, ¿sí? Entonces, como les comentaba, independientemente si somos nosotros o si también hay una unión con efectos naturales, pues que como sociedad podamos hacer frente y podamos adaptarnos a este cambio. Y crear un crecimiento económico, pero inclusivo y sostenible. Incluso hoy en día también se habla si realmente es un crecimiento como tal económico, o que no se nos olvide que el crecimiento económico realmente lo que busca es la satisfacción de las necesidades de las personas y que tiene que buscarse ese equilibrio donde el crecimiento no involucre o no ocasione la destrucción del ambiente, porque del ambiente también depende el crecimiento. Entonces eso es lo que busca la Agenda 2030, ¿a través de qué? De unos objetivos, pero estos objetivos no nacieron de la nada, sino que hubo unos objetivos anteriores. Del año 2000 al 2015 estaban los objetivos del milenio, que tenían un fuerte enfoque en lo que eran las personas, el planeta y las alianzas. En las personas, el componente social, vemos que no cambió de una manera representativa, es decir, estaba erradicar o poner fin a la pobreza y al hambre, ¿cierto? Educación de calidad, la igualdad de género, la salud y el bienestar. Entonces, muchos de esos objetivos se mantuvieron, pero en el componente planeta sí se amplió, porque ¿qué significa asegurar un medio ambiente sano y seguro? Bueno, para los objetivos de desarrollo sostenible del año 2015 a 2030, en los que estamos en la actualidad, pues se amplió y se dijo que para lograr ese ambiente sano, pues teníamos que tener asegurar un agua limpia y un saneamiento, tener una producción y consumo responsables, luchar por la acción climática, luchar por proteger la vida submarina y la vida en los ecosistemas terrestres. Y en el componente económico, en los objetivos del milenio no había ningún objetivo. En los objetivos de desarrollo sostenible sí que existen, que son el tener energía asequible y no contaminante, buscar que haya trabajo decente y crecimiento económico, que haya una industria, innovación e infraestructura, que haya reducción de las desigualdades, que haya ciudades y comunidades sostenibles. Y con un eje articulador, que es el objetivo 16, que busca la paz y justicia e instituciones sólidas, es decir, instituciones que no sean corruptas, y eso es a nivel global lo que se está buscando. Finalmente tenemos el objetivo 17, que coincide con los objetivos del milenio, que es las alianzas. Esto no se puede lograr solo. Y aquí podemos ver entonces los
grandes ejes de la sostenibilidad: el eje social, el eje ambiental, el eje económico, el eje de gobernanza. Muy bien. Entonces, esto a nivel global. Pero ¿cómo lo vamos a entender a nivel corporativo, a nivel empresarial? Muy bien. En el año 2022, la Fundación IFRS introdujo un concepto muy interesante para la sostenibilidad corporativa, como la deberíamos entender, y que nos dice que es la capacidad de una empresa de mantener de forma sostenible los recursos ambientales y relaciones sociales, y que pueda gestionar sus dependencias e impactos, que eran los que les comentaba hace un momento. Dependemos de los recursos que nos provee la naturaleza, como el agua, como la madera, como los recursos metálicos, como el aire. O sea, dependemos en gran manera de la naturaleza. Entonces, ¿cómo gestionamos esas dependencias? Pero también, ¿cómo gestionamos los impactos que generamos al ambiente? Si estamos contaminando el agua, entonces, ¿cómo lo mitigamos? ¿Cómo lo reducimos? Si estamos contaminando el aire a través de las emisiones, ¿cómo reducimos esas emisiones? Todo esto dentro del marco del ecosistema empresarial a corto, mediano y largo plazo. Finalmente, la definición concluye que la sostenibilidad es la condición para que una empresa pueda acceder a lo largo del tiempo a esos recursos que necesita, que son financieros, humanos y ambientales, para poder hacer su actividad, siempre y cuando lo haga respetando o garantizando la preservación, el desarrollo y regeneración, para alcanzar los objetivos o sus objetivos empresariales, porque dependemos de ellos. Entonces, esta definición nos invita a que como empresas también reconozcamos unos riesgos que podemos tener, unos riesgos físicos que pueden afectar nuestras organizaciones, entre los cuales se pueden destacar unos riesgos agudos y crónicos. Agudos porque presentan unas situaciones que van a afectar a la organización, pero que pueden eventualmente ser manejables, pero ya crónicos cuando definitivamente el recurso se escaseó en su totalidad, y que no todo es negativo, porque hay países que ya se han enfrentado a situaciones como esta, pero el ser humano busca también soluciones, es creativo, y esa creatividad es la que tenemos que impulsar, porque en el año 1960 un grupo de empresas en Dinamarca, en Kalundborg, mm, se dieron cuenta que de seguir explotando el recurso hídrico que tenían, no iban a tener agua en los próximos años, y ellos lo que hicieron fue unirse como empresas y determinar qué era residuo para una empresa, que podía ser materia prima para otra, y hoy en día se conoce como el sistema, la simbiosis industrial más grande o más reconocida que hay en el mundo, que es la simbiosis industrial de Kalundborg, donde ya no solo se intercambia agua, sino que se intercambia gas, se intercambian residuos, se intercambian minerales, porque lo que hicieron fue trasladar lo que por naturaleza ya se hace. O sea, en la naturaleza no existe el concepto de residuo, porque todo entra a aprovecharse en otros procesos, y lo que hicieron este grupo de empresas fue entender o como replicar lo que la naturaleza hace en los procesos operativos. Entonces, hoy en día cuentan con los recursos hídricos y se abastecen de lo que ellos mismos han logrado darle circularidad. Existen otros riesgos. Acá el Foro Económico Mundial, para los próximos 2 años, tiene establecido que hay unos riesgos asociados a la tecnología para las organizaciones, ¿sí? Pero también riesgos por eventos climáticos extremos, por una polarización social, entre otros riesgos, pero que en los próximos años, 10 años, los riesgos ya no van a ser tan tecnológicos, sí los van a ver, pero que principalmente los ambientales van a jugar un papel primordial. Y es que si cada vez hay mayores eventos extremos, si cambian los sistemas de la tierra, si se pierde la biodiversidad, si se reducen los recursos por lo que tenemos disponibles, pues esto va a afectar a la economía en todas las formas. Por eso el que lo publica no es una entidad ambiental, es una entidad económica, es el Foro Económico Mundial. Pero no todo es negativo. Como les comentaba, les di un ejemplo hace poco de lo que es la simbiosis industrial de Kalundborg, pero acá también les muestro unas oportunidades que se encuentran cuando restauramos. Esta es la meseta de Loess, que se encuentra en China,
tiene un tamaño aproximadamente similar al de Francia. Y aquí vemos que hace algunos años esta zona se sobreexplotó de las mil y unas maneras posibles. Se deforestó, se utilizó fertilizantes y pesticidas de manera extrema, y eso hizo que el suelo fuera perdiendo sus nutrientes naturales y que fuera quedando más expuesto, sin capa vegetal, y que cada vez que se presentaban las lluvias, entonces se generaba una erosión muy fuerte. Acá podemos ver como las cicatrices de esas lluvias intensas, y que esto, al no haber esa capa vegetal protectora, pues todo esto se convirtió en inundaciones muy fuertes que afectaban luego otras zonas. Entonces, aquí vemos lo que ocurrió cuando no se hizo una gestión adecuada de esos suelos a causa de la deforestación, entre ellos pues la erosión por fuertes vientos, pero que la zona se convirtió en una de las zonas más pobres del país en el siglo XX a causa de eso. Pero identificando la causa, se empezaron a hacer soluciones. Y hoy en día se trazó un plan denominado Plan Horizonte 2050, y hoy en día se ve así. Es decir, se ha logrado recuperar la capa vegetal, la zona se ha vuelto productiva, y todo, ¿por qué? Porque se empezó a preservar los suelos. Más de 2.5 millones de personas han salido de la pobreza a causa de estas mejoras, y hay una mayor producción de alimentos y ganadería. Entonces, cuando nosotros preservamos esos recursos, garantizamos que podamos permanecer, que haya una satisfacción de las necesidades de las personas, que haya ese crecimiento económico. ¿Por qué? Porque cuidamos los recursos de los cuales dependemos. Muy bien, entonces con esto terminamos este contexto. Creo que me alargué un poco, pero creo que es muy interesante reconocer la esencia, porque cuando hablamos de la circular como esas recomendaciones por ahora para realizar el reporte de sostenibilidad, la invitación es que no vean el reporte como un documento que hay que hacer porque me están obligando, sino porque va a buscar que las personas, que las empresas puedan demostrar y que puedan evidenciar esas acciones que están haciendo en materia de sostenibilidad, y que si no están haciendo, puedan empezar a hacerlas, porque realmente es una protección para todos, para todas las personas. Entonces, más que el reporte, lo más importante es la gestión que nosotros hacemos de sostenibilidad. Pero como ustedes saben, hay muchas empresas o muchas personas que suelen decir que hacen muchas cosas, pero que en realidad no es cierto. A esa situación se le llama greenwashing, y lo que buscan los informes es que esas situaciones de greenwashing no se presenten. Muy bien, eso en cuanto al contexto. Vamos a ver algo un poco acerca del marco normativo, y para conocer por qué fue ya necesario establecer ese marco normativo. Lo que encendió las alarmas fue una de las tragedias más importantes que hubo en el año 1989 por el petrolero Exxon Valdez, que por unas malas prácticas internas en el barco donde se transportaba el petróleo en ese momento, ellos tuvieron un derramamiento de crudo muy alto, equivalente a 37.000 toneladas de crudo, es decir, unas 41 millones de galones, perdón, 40 millones de galones de crudo, que afectaron toda la costa de Alaska, y que esto repercutió en la muerte masiva de millones de especies, pero también en la afectación económica de las empresas que dependían de la pesca en esa zona, que tenían restaurantes o que vivían cerca, de que dependían de esos recursos hídricos, y eso llevó a una serie de protestas, sanciones para la empresa, y al día de hoy aún todavía existen residuos o trazas del petróleo que se derramó en aquella ocasión. Entonces, la sociedad en general empezó a exigir a las empresas una mayor transparencia, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces 10 años después, se crean los estándares del GRI, que si bien no son obligatorios, marcan la pauta para que las empresas empiecen a reportar y a ser transparentes con esa gestión que realizan a nivel de gobernanza, pero también a nivel ambiental y social, cómo son esos impactos que generan y cómo los están gestionando. Entonces, ellos marcan esa línea base. Posteriormente, nacen otros marcos enfocados en ampliar el panorama
más hacia temas financieros, otros como marcos de gestión para guiar a las empresas de cómo reportar. En el caso, por ejemplo, del SASB, que se crea en el año 2011, estuvo enfocado en que las empresas pudieran reportar los temas externos de sostenibilidad que también pueden afectar a la organización, ¿cierto? En comparación al GRI, que busca más entender cómo la organización impacta al entorno. Existen otros marcos, no necesariamente normativos, algunos sí, pero que nos permiten, como les comentaba, reportar, por ejemplo, temas asociados al clima o algunas métricas, indicadores con respecto a la biodiversidad. Y el GRI, pues que fue actualizado en el año 2021 y que ya tiene unos estándares sectoriales que se van a ir ampliando para que las empresas puedan identificar con mayor precisión cuáles son los temas materiales que le corresponden. En el año 2023 se aprueban a nivel mundial, principalmente en el contexto internacional, los estándares de sostenibilidad, que seguramente lo han escuchado, que son las NIF, normas NIF de información a revelar sobre sostenibilidad, S1 y S2, y el marco normativo del EFRAG, que también son unos estándares y que ¿qué los diferencia? Que este tiene un enfoque en materialidad, en doble materialidad, es decir, el impacto, materialidad de impacto y materialidad financiera, y la IFRS que tiene un enfoque en materialidad financiera netamente. Acá resumo un poco lo que es el ecosistema en cuanto a marcos de sostenibilidad, algunos voluntarios como el GRI, pero ya otros obligatorios como sabemos que es el EFRAG, o las normas NID, ya en algunos países, en Colombia se está trabajando aún en la convergencia y no se han pronunciado al respecto. Y tenemos otros marcos como los que tenemos acá, que nos ayudan también a determinar cómo yo puedo gestionar los temas, hay cuestionarios, hay principios que nos ayudan a saber cómo yo puedo empezar estos temas de sostenibilidad en mi organización. Eso a nivel internacional, pero en Colombia nuestra Carta Magna, ¿qué nos dice? Nos dice que el Estado velará y planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Y es por eso que el Estado ha participado pues, en diversas iniciativas de la ONU, de la OCDE, ¿en pro de qué? De garantizar el cumplimiento también de lo que dice la Constitución, el preservar esos recursos que hay en el país. Y por ello se han creado diferentes políticas, entre esos pues tenemos este documento que es el COMPES 3918, que lo que nos dice es cómo el país va a formular una estrategia para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, lo que se hizo en 2015 en la ONU, cómo lo traemos a nivel país y se establecieron pues estos tres grandes ejes, el objetivo principal, cómo se le va a hacer seguimiento y cómo se va a reportar. Pero no solo eso, sino que también se estableció la taxonomía verde, que es muy interesante porque esto lo que busca es ayudar a las entidades financieras a que puedan financiar o puedan canalizar los recursos a proyectos sostenibles. ¿Por qué? Porque establece una serie de lineamientos para que las empresas o las entidades financieras puedan identificar si efectivamente un proyecto es sostenible, está dentro de los sectores que allí se establecen, cumple con los criterios de elegibilidad que allí están, o si definitivamente no cumplen y entonces podemos canalizar e invertir realmente en proyectos que promuevan la sostenibilidad. Entonces, este instrumento, en resumen, pues permite esa movilización de recursos, sean públicos o privados, para que las empresas puedan promover la sostenibilidad. Si alguna de sus empresas, por ejemplo, quiere proponer un proyecto que busca la sostenibilidad, pues debería basarse en lo que establece la taxonomía verde para que lo puedan financiar. Muy bien, entonces ya con esto terminamos todo el contexto. Esperamos que haya sido muy interesante para ustedes y vamos a iniciar con los principios rectores y le voy a ceder la palabra a Luz Marina, quien ya va a hacer el enfoque netamente en la circular. Muchísimas gracias y si tienen alguna inquietud, la pueden dejar en el apartado de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Navy por ese contexto general que nos has hecho para hacernos un acercamiento a lo que son los temas de sostenibilidad. Y ahora vamos a hablar de esos principios rectores que están establecidos en esta circular.
Entonces tenemos dentro de los principios 5 principios y aquí brevemente pues vamos a explicar. El primer principio es la actuación oportuna. ¿Y aquí qué quiere decir esto? Lo que pretende con esta circular la Superintendencia de Sociedades es que la administración de las entidades empresariales pueda prevenir, mitigar y corregir todos estos impactos que se generan en su cadena de valor con el desarrollo de sus actividades y también generar un cumplimiento normativo a estos temas de sostenibilidad. Como segundo principio tenemos la comparabilidad, que es lo que se busca que esa información año a año nos permita tener una trazabilidad de esas métricas, de esos KPIs, que nos permita evaluar cómo es que las empresas están avanzando en la gestión de estos temas de sostenibilidad de acuerdo a sus riesgos y a sus oportunidades. El tercer principio es el enfoque holístico. Y aquí hace referencia a que el tema de sostenibilidad, como ya lo explicaban anteriormente, es un tema que no solamente comprende el tema ambiental, el tema social, si bien es cierto, estos son componentes principales de la sostenibilidad, pero también comprende otras áreas de la empresa y consiste en el desarrollo de un reporte que pueda poder integrar todas esas áreas de apoyo de una organización para poder publicar cómo es que la empresa está teniendo esos impactos que se generan en toda su cadena de valor y cómo están gestionando sus riesgos y sus oportunidades. Asimismo, invita a las empresas a tener en cuenta en esta gestión de la sostenibilidad los grupos de interés y con esto damos paso a nuestro cuarto principio, que son los grupos de interés. Estos grupos son muy importantes para la gestión de la sostenibilidad, lo que quiere decir que no podemos pensar en una gestión de temas de sostenibilidad en una empresa si solamente analizamos al interior de la organización esos aspectos e impactos de sostenibilidad, pero no tomamos en cuenta esas percepciones que están teniendo los grupos de interés de las entidades empresariales y cómo ellos se están viendo impactados o cómo ellos también pueden influir al interior de la organización. Y finalmente tenemos el principio de verificabilidad y publicidad del reporte. ¿Eso qué quiere decir? Que la información que se recolecte debe reunir todos los soportes necesarios que permita dar cuenta de esa transparencia, esa calidad con la cual se ha organizado y también que pueda este reporte posteriormente a su aprobación ser publicado ya en los diferentes mecanismos de comunicación que cada entidad empresarial tenga disponible. Ahora vamos a hablar del ámbito de aplicación sobre esta norma. Entonces aquí el alcance de esta circular no, se refiere a dos aspectos o dos tipos de grupos de empresas sobre los cuales se va a impactar. El primer grupo, y el más grande, es aquellas empresas que ya son vigiladas y controladas por la Superintendencia de Sociedades, que esto también ustedes lo pueden verificar a través del sitio web de la Superintendencia, consultan con el NID de la empresa y allí pueden verificar cuáles son todos los reportes que deben una entidad presentar ante esa entidad de vigilancia. Y ese primer grupo de empresas hace referencia a aquellas que tengan en sus ingresos totales o activos totales iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales vigentes con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Eso quiere decir que ya para el siguiente año 2025 pues se hará referencia a esta cifra correspondiente al salario mínimo vigente para este año, lo cual estaría aproximadamente siendo 52.000 millones de pesos en adelante. Y aquí también es muy importante tener en cuenta que esta circular está generando unas recomendaciones para estos tipos de empresas. Aquí dejamos claro que por ahora es una circular que no tiene un cumplimiento normativo obligatorio, pero sí unas recomendaciones para que ustedes como entidades empresariales empiecen desde ya a generar esas iniciativas de aplicar estos requerimientos porque pues el ejercicio va a continuar sí a ser un tema de obligatorio cumplimiento. El segundo grupo de empresas son aquellas que tengan ingresos totales a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Aquí ya nos damos cuenta que no nos colocan el ítem de los activos totales, sino solamente los ingresos totales y que pertenezcan a estos 5 grupos
de sectores empresariales, el sector minero energético, el sector de manufactura, el sector de la construcción, el sector de turismo, el sector de telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Entonces, ya tendrán que revisar dentro de su certificado de existencia y representación legal esos códigos de actividades si pertenecen a cada uno de estos sectores, pues ustedes son entidades empresariales que están llamados a iniciar con estas buenas prácticas de sostenibilidad en sus empresas y que ya es el momento incluso para estar haciendo este tipo de actividades. Ahora también la circular se refiere a unas áreas de impacto. Estas áreas de impacto las define la circular como aquellas áreas en las cuales se puede entender que una entidad en el desarrollo normal de sus operaciones podría generar unos impactos, entendiéndose que los impactos pueden ser positivos o negativos a su entorno. Entonces nos mencionan el área del contexto ambiental, el contexto social, el área de gobernanza, el área económica, entendiéndose que esta hace referencia a todos esos aspectos de sostenibilidad que se pueden generar por una entidad por el desarrollo de su objeto social. Por ejemplo, cómo impacta la sostenibilidad de una empresa al desarrollo económico de la región, a la reducción de la pobreza, a la generación de empleo. Y ya el área financiera, que es netamente a lo que refiere a los temas de flujos de efectivo, de rendimiento, de costo de capital, entre otros. Entonces ahora nosotros queremos presentarle hasta aquí, va como el alcance de estos temas que nos menciona la circular, pero queremos indicarles a ustedes información y elementos básicos que puedan tener en cuenta para empezar a desarrollar estos temas en sus empresas y poder empezar a analizar en su empresa cuáles serían esos temas que tienen mayor impacto con el desarrollo de su actividad. Entonces nosotros los hemos nombrado ejes a estas mismas áreas, eje ambiental, y aquí hay una serie de asuntos que taxativamente no quiere decir que ustedes los van a tomar y estos van a ser los que van a gestionar dentro de su reporte de sostenibilidad, no. Esos asuntos lo que hicimos fue tomar asuntos de sostenibilidad de diferentes marcos de sostenibilidad, como ya nos los presentaban anteriormente, de diferentes estándares y traerlos y agruparlos para que puedan ir comprendiendo cuáles son esos temas que dentro de cada área se pueden evaluar en una empresa. Entonces, dentro del eje ambiental tenemos temas relacionados con materiales, con energía, con agua, con biodiversidad, con emisiones. Dentro del eje social, que comprende también unos subgrupos donde los fuimos agrupando por temas relacionados con la sociedad, con derechos humanos, con prácticas laborales, con clientes, y en sociedad pues podemos hablar de temas relacionados con las comunidades locales que están pues alrededor donde están asentadas las empresas, con los temas de empleo, evaluación social de proveedores, que es un criterio que hoy en día también ya muchas empresas están empezando a tener esas buenas prácticas. Con derechos humanos se evalúan temas como la no discriminación, el trabajo infantil, el trabajo forzoso. Dentro de las prácticas laborales se evalúan los temas relacionados con la empleabilidad, con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con el desarrollo profesional, la diversidad, la inclusión. Con respecto a los clientes, evaluamos temas relacionados con la salud y la seguridad de los datos, con temas de comunicación, mercadeo transparente, la privacidad de los clientes, la satisfacción del cliente. Dentro del área económica, evaluamos temas relacionados con desempeño económico, generación de empleo local, presencia en el mercado. El eje de gobernanza, un eje muy importante para que también toda la sostenibilidad tenga esa gestión dentro de una empresa. Si la sostenibilidad se establecen objetivos, se establecen métricas, indicadores, pero esto no se tiene desde la estrategia de la empresa y no se gestiona desde ese alto órgano de dirección, pues es difícil que esto realmente pueda funcionar en una organización. Entonces aquí hablamos temas relacionados con ética empresarial, con soborno, con corrupción, con transparencia, con prácticas de buen gobierno corporativo. Y en el eje financiero podemos evaluar temas relacionados con rendimiento financiero, su rentabilidad, acceso a capital, eficiencia operativa, gestión de riesgos financieros, planeación financiera, políticas fiscales que pueden impactar a las empresas hoy en día. Entonces, bueno, esto es un breve resumen de algunos temas que pueden empezar a considerarse. También eso va a cambiar mucho dependiendo del estándar que escojan para poder preparar estos reportes de sostenibilidad. Ahora también la circular hace referencia a 4 elementos importantes con respecto
aquellos temas mínimos de información que debe tener este reporte. Y aquí tenemos en primera medida la debida diligencia que se debe tener en cuenta para poder desarrollar este reporte. ¿Y a qué hace referencia la debida diligencia? Eso lo que nos quiere decir es que el proceso de preparación de estos reportes debe ser completamente planeado, organizado, debe ser verificable, debe soportarse con aquellas herramientas, metodologías que se apliquen de acuerdo a cada estándar para dar cuenta de cómo fue esas actividades que se desarrollaron, cómo una empresa identificó sus principales temas de riesgos y oportunidades relacionados con sus actividades empresariales, cómo la empresa está gestionando estos riesgos, cómo está midiendo esos indicadores que se ha trazado, cómo la empresa está gestionando su estrategia de sostenibilidad. Entonces, esa debida diligencia es la que permite garantizar esa transparencia y la calidad en la información que se brinda a todos los grupos de interés, dentro de eso, pues la entidad de la Superintendencia de Sociedades. El segundo elemento comprende esa información mínima que debe tener el reporte de sostenibilidad. Acá nos habla de que se debe indicar el nombre del estándar. Al iniciar un reporte de sostenibilidad, pues se debe indicar este estándar porque esto permite hacer referencia a cuál fue el estándar que se escogió, y cada estándar pues tiene unos requerimientos de información mínimos, tiene unos principios que se deben aplicar y unos requerimientos de información que se deben cumplir de acuerdo a esos temas que se escojan como temas claves o temas materiales. Entonces, cada grupo de interés, ya teniendo en cuenta que escogió una empresa, un estándar GRI, un estándar SASB, un estándar el IFRS, pues ya podrá saber cómo debería estar desarrollado este informe. También nos habla del índice de contenido. Eso también es un elemento que nos dice la circular que debe ser un índice alfanumérico, pero aquí hay algo más importante, que cada estándar, por ejemplo, si hablamos del estándar GRI, el estándar GRI tiene dos formas de preparar un reporte: con referencia al GRI o de conformidad con el GRI. Dependiendo del tipo de informe que escoja la empresa de acuerdo a ese estándar, pues también este índice tiene unas características básicas de información que deben revelarse dentro de este. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que son elementos que también van a variar dependiendo del estándar que se escoja para trabajar en la empresa. Nos habla del perfil de las entidades empresariales. Aquí es muy importante porque nosotros no solamente le estamos entregando información a la Superintendencia de Sociedades, que ya de hecho tiene una información de trazabilidad de la empresa, sino que también estamos hablando de diferentes grupos de interés que posiblemente no conocen bien el contexto de la organización y necesitan enterarse esos impactos que se están generando, de que nacen a partir de la cadena de valor, se surgen los procesos de la cadena de suministro, cómo es que se están desarrollando. Entonces aquí vamos a hablar de cuáles son las principales actividades que tiene la empresa, dónde está ubicada la empresa, cuáles son sus mercados, cuál es su modelo de negocio, cuál es su cadena de valor, cuáles son sus grupos de interés, esas principales características que me permitan entender a mí el contexto empresarial de esa entidad que está informando. Como siguiente tenemos el contexto y la estrategia de sostenibilidad. Bueno, aquí ya más en detalle ya nos pide hablar de definir cómo la empresa llegó a identificar esos impactos en cada una de las actividades de la empresa para poder determinar esos temas materiales, y a su vez cómo los está gestionando desde la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Desde la experiencia que tenemos en la aplicación y preparación de este tipo de reportes, pues un tema clave es que estos temas de sostenibilidad no deben quedar por fuera de la estrategia organizacional, deben integrarse como un todo, porque la sostenibilidad hace parte integral de todos los procesos de la empresa. Por lo tanto, debería incorporarse en esa estrategia organizacional de la empresa para que puedan gestionarse desde allí todos estos temas que puedan quedar como temas materiales. Y se nos habla también de la revelación de la gestión realizada, que esto ya tiene que ver con la debida publicación y divulgación del reporte de sostenibilidad una vez haya sido aprobado por el máximo órgano de la entidad en esa reunión que realiza el órgano social de la empresa en el siguiente año, y que también allí se aprueben los estados financieros con sus respectivas revelaciones. Como tercer elemento tenemos la asignación de un responsable en el reporte de sostenibilidad. Este responsable va a quedar de cara a la Superintendencia de Sociedades como aquella persona que va a estar encargada de comunicar estos temas, de responder a los diferentes cuestionarios que pueda enviar la Superintendencia para requerir esta información. No quiere decir que sea la persona
solamente encargada de preparar estos reportes. Simplemente va a ser el responsable de cara a la entidad que los va a supervisar. Y la publicidad y divulgación, pues que es muy importante tener en cuenta que estos reportes no solamente se preparan para presentar al máximo órgano de la empresa, sino que también como un tema de transparencia, estos reportes los pueden divulgar las empresas en sus páginas web o también los pueden divulgar a través de los diferentes comités que realicen dentro, al interior de la empresa con los trabajadores o en capacitaciones que tengan con proveedores, pueden hacer la divulgación y con los clientes pues pueden preparar un one page donde puedan resumir los principales temas de ese informe y puedan compartir cómo están llevando a cabo la gestión de sus temas de sostenibilidad. Ahora, en este momento, nosotros creo que tenemos una cantidad de información porque ya no solamente hoy en día nos hablan de la circular de la Superintendencia de Sociedades, pero también escuchamos hablar de las NIF de sostenibilidad, pero también nos hablan del COMPES 3918, que es por medio del cual se establece la ruta para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, pero también escuchamos de la estrategia climática que tiene Colombia E2050 para limitar todos los temas que tienen que ver con la temperatura global, pero también encontramos otras políticas relacionadas con la producción sostenible, con la economía circular, un hemisferio de elementos de información en temas de sostenibilidad que de pronto ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo por dónde empiezo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A partir de cuándo debo empezar a preparar esos temas? ¿Con quién me debo apoyar? ¿Y cuál sería el mejor plan para yo empezar como entidad a poder gestionar esos temas de sostenibilidad? Buscando responder a estos cuestionamientos que de pronto algunas personas nos han manifestado, entonces nosotros hemos planteado estos 5 pasos básicos. Son pasos elementales que toda empresa que desee iniciar con un proceso de sostenibilidad debería empezar a desarrollar estas fases y actividades para poder primero entender el negocio, cómo es que impacta en estos temas al entorno, a la sociedad, impacta a su grupo de interés, pero también para ir organizando planificadamente cuáles son esos elementos con los cuales la empresa podría empezar a hacer una primera gestión de los temas de sostenibilidad. Y aquí tenemos 5 pasos que son entender el contexto, definir prioridades, establecer una hoja de ruta, implementar, medir y gestionar y reportar y comunicar. Entonces vamos a ver el primero, que es entender el contexto. Y aquí empiezan ustedes como líderes de procesos del área financiera, el área contable, pero también a invitar a esos otros líderes de la organización para que se unan a este trabajo y empezar a conocer ese modelo de negocio de las empresas, que muchas veces se establece cuando se fundan las empresas, pero no se vuelve a revisar o incluso en algunas entidades no tienen identificados sus modelos de negocios. Podemos hablar de modelos de negocios lineales, modelos de negocios circulares, modelos de negocios que están enfocados a hacer el aprovechamiento y la valoración de residuos, modelos de negocios relacionados con temas de productos como servicios, entre otros. Ustedes deberán identificar de acuerdo a su entidad cuáles son esas características propias de su modelo de negocio, cómo desarrollan sus productos, sus servicios, cuáles son esos grupos de interés que se relacionan con ese modelo de negocio, cuáles son esas actividades, en qué mercados operan, cómo generan los flujos de ingresos, cuáles son los principales costos y gastos que tiene la empresa relacionados con esos temas también del desarrollo de la operación de la empresa. Y en ese entendimiento, pues ya también van a empezar a reconocer cómo está compuesta la cadena de valor de la empresa, cuáles son esas actividades que desde que reciben ustedes esos insumos, esas materias primas, van empezando a agregarle valor proceso a proceso para luego terminar con un producto o servicio y entregarse al cliente en la mejor calidad. Entonces, reconocer esa cadena de valor y establecer ese límite aguas arriba y aguas abajo es el que va a permitir también delimitar hasta dónde va la gestión de los impactos de una empresa. Teniendo en cuenta eso, empezamos a identificar por cada una de las actividades y de los procesos de la compañía cuáles son esos principales asuntos de sostenibilidad que se generan tanto al interior de la organización como se generan externamente con el entorno ambiental y el entorno social. Y posteriormente empezamos a definir estas prioridades. Dentro de esa definición de esas prioridades vamos a tomar en cuenta el principio número 4, del cual nos hablaba de los grupos de interés.
Y aquí es importante tener en cuenta que también existen metodologías específicas para poder determinar, mapear estos grupos de interés, para poderlos priorizar y para poder identificar cuáles son esos principales grupos de interés que afectan a la organización o también cómo se ven afectados ellos teniendo en cuenta el desarrollo de la actividad de la empresa o cuáles son esos grupos de interés que también pueden influenciar el desarrollo normal de la operación de una empresa. Para eso, pues también tendrán ustedes que hacer ese mapeo y ese reconocimiento a nivel de su cadena de valor y poder identificarlos y priorizarlos. En nuestro segundo paso, seguimos hablando de definir temas, materiales e indicadores. Ya anteriormente nos presentaban un mapa completo de, en este momento, los estándares internacionales que hay, los marcos de sostenibilidad, las guías y principios que hay y normas sobre los cuales las empresas ya vienen reportando estos temas de sostenibilidad. Entonces aquí, pues, para tener en cuenta solamente algunos, no quiere decir que sean estos los únicos con los cuales ustedes se puedan basar para preparar estos reportes de sostenibilidad. Entonces, podrán tener en cuenta el GREEN. Este es un estándar internacional muy reconocido, como nos lo decían ya desde 1997. A nivel de Latinoamérica se trabaja demasiado con este estándar para poder revelar esos temas de sostenibilidad. También tenemos el estándar del SASB, perdón. También tenemos el estándar de SASB, que es un estándar que ya tiene un enfoque mucho más financiero de cara a los inversores, acreedores de una empresa, de una entidad, y busca también revelar esos principales impactos que se generan en las diferentes industrias. En cuanto a los temas de sostenibilidad, tenemos el estándar europeo del EFRAG, que ya desde 2023 está este estándar en aplicación. También sus diferentes estándares fueron agrupados dependiendo de esos temas principales de sostenibilidad y por grupos de empresas tenemos el estándar de las IFRS, la NIF de sostenibilidad, que en este momento hay dos normas, la NIF S1 que tiene que ver con esos asuntos generales de sostenibilidad y la NIF S2 que nos habla acerca de los temas de cambio climático. Aquí es importante tener en cuenta, hago un paréntesis, que en este momento Colombia todavía está en ese proceso de estudio a través del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de cuál sería el mejor proceso para generar una convergencia hacia estas normas. Entonces, todavía en nuestra jurisdicción estas normas no aplican, pero sí ya muchas empresas se están preparando de cara como a esta aplicación internacional que ya algunos países están haciendo como Bolivia, como Argentina, como Chile, como México. Y pues se espera que Colombia también pueda estar en este avance. Tenemos la guía del ISAR, que es una guía que se basa en que las empresas a partir de la preparación de sus informes financieros pueden conectar esa información revelada con los objetivos de desarrollo sostenible y pueden medir cómo generan contribución al cumplimiento de estos objetivos. Ahora, dentro de ese proceso de definir prioridades, nos habla la circular de dos definiciones claves que se deben tener en cuenta. Ya puede ser que una empresa, dependiendo del estándar, escoja definir materialidad de impacto. Por ejemplo, el estándar de GRI trabaja con el enfoque de materialidad de impacto. Otros estándares como el EFRAG trabaja con el enfoque de doble materialidad. Entonces, ¿a qué hace referencia? Que las empresas, pues, dependiendo de esos estándares, tendrán que priorizar. Ustedes se dan cuenta que en unas diapositivas anteriores yo les presentaba una serie de asuntos de sostenibilidad por cada uno de estos ejes, buscando que entendieran que hay muchos temas que a nivel de ambiental, social, económico, de gobernanza y financiero se pueden dar en una compañía, pero no todos los podemos gestionar al tiempo porque pues sería algo que una empresa pues no tiene las capacidades, las habilidades, los recursos para poderlo hacer. Pero si priorizamos cuáles son aquellos de mayor impacto en cuanto a riesgos y oportunidades, probablemente vamos a encontrar que hay algunos que son más claves para el desarrollo de la operación. Y esta materialidad de impacto consiste en revisar
cómo desde mi organización y teniendo en cuenta el desarrollo de mi operación, yo puedo generar una serie de emisiones, de consumos de recursos naturales, ya sea de manera directa o indirecta, de esos ecosistemas de los cuales ya la ingeniera Navy nos explicaba, cómo se generan muchas veces vertimientos y estos no son controlados, no hay una auditoría sobre estos temas ambientales, cómo de pronto se pueden generar una violación de derechos humanos. Y esto, a su vez, con respecto a lo que es la materialidad de impacto, consiste en revisar cómo estos impactos, cómo estos temas de sostenibilidad que yo identifico al interior de mi organización generan una serie de impactos en el entorno ambiental y el entorno social y a los grupos de interés. Y la materialidad de impacto lo que me permite es verificar a nivel interno de la organización cómo esos impactos que se están generando afuera pueden influir directamente en los temas relacionados con riesgos climáticos, riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgos de reputación de la empresa, y esto se traduce financieramente en afectar esos flujos de efectivo, poner en riesgo esos flujos de efectivo, esa capacidad de financiación, el costo de capital de una empresa, y en sí pues podría incluso poner en riesgo lo que es la hipótesis de negocio en marcha de una organización. Esta es una gráfica que quisimos aquí hacer para poder resumir cómo ustedes, a partir de esa evaluación que hagan dependiendo del estándar, van a poder ir organizando y priorizando esos temas de sostenibilidad, porque en esa evaluación que se haga a nivel interno con todos los líderes de proceso de su organización y teniendo en cuenta esos máximos órganos de dirección de la empresa y consultando esos grupos de interés, van a tener ustedes unas respuestas. Esas respuestas van a revisarse cuáles son las que nos dan la mayor valoración, y dependiendo de eso, pues gráficamente podemos ver cuáles son aquellos temas que empiezan a puntearnos como de mayor influencia de afectación para la empresa, que los podemos agrupar o los podemos organizar para poder identificar sobre cuáles es que se va a basar la gestión de sostenibilidad en la empresa, y esto debe quedar alineado con los temas de la estrategia organizacional para que puedan también asegurarse su buena gestión. Aquí, en el tercer paso, establecer una hoja de ruta. Esto es muy clave, porque un tema de sostenibilidad no puede quedar simplemente en la identificación de esos temas materiales y ya, sino que esto debe pasar a una correcta planeación, y esa correcta planeación debe estar alineada también con la estrategia de la empresa. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Esa es una empresa que está trabajando ya sus temas de sostenibilidad y también está informando acerca de cómo vienen realizando esos aportes al cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esta empresa identificó que uno de sus temas materiales es el consumo de energía, pero ese consumo de energía también lo alineó con uno de los ejes estratégicos que tiene su estrategia organizacional y lo llamó la línea estratégica de coeficiencia. A su vez, se establece un objetivo por cada tema material, se establece una meta. Ya pues aquí se habla de unos temas de metodologías para poder definir claramente esos objetivos y esas metas, y lo acompañamos de unos indicadores, métricas y KPIs que nos permitan a nosotros dar cuenta de esa trazabilidad. En resumen, esta gráfica responde a ese requerimiento que tiene la circular de cuando nos habla de la debida diligencia, y es cómo una empresa puede soportar a través de los diferentes procesos que realiza de sostenibilidad, cómo llega a poder identificar estos temas dentro de una planeación estratégica. En el cuarto paso tenemos implementar, medir y gestionar. Dentro de esa implementación, pues aquí debe nuevamente resaltamos lo que nos dice la circular de designar un responsable. En muchas empresas, pues con un mayor recurso de colaboración se cuentan directamente con un área de sostenibilidad, también tienen un comité de sostenibilidad, pero pues si en una empresa no se puede contar con esas áreas de apoyo, como mínimo sí debe haber un responsable pues, que pueda quedar encargado de gestionar esta información, de recolectarla, pero no se va a sentar solo a elaborar este informe, porque pues estos informes realmente tienen una preparación, digamos que bastante densa en cuanto a temas de trabajo, y se requiere, así como ustedes empiezan a preparar desde ya el cierre fiscal y sus estados financieros para presentar al 2025, asimismo estos informes se deben preparar con esa antelación porque comprende una serie de actividades, como ya los hemos mencionado,
que no se gestiona la información de hoy para mañana, ni esos análisis se hacen en una semana. Por ejemplo, cuando consultamos a los grupos de interés, debemos tener en cuenta que existen muchos mecanismos para consultarlos, que no todos los grupos de interés es fácil llegar a ellos para poder obtener estas respuestas. Por lo tanto, deben planearse muy bien este trabajo y tenerse también en cuenta todo lo que tiene que ver con la gobernanza, con esas políticas, con esos manuales, con todo lo que tiene que ver con los principios, valores, con esa filosofía corporativa de la empresa para poder alinear todo este trabajo de sostenibilidad y estrategia a todos estos temas que de buena gobernanza ya tienen las organizaciones. Esta medición de indicadores nos hace referencia a la circular que se debe soportar su transparencia y se debe garantizar su comparabilidad. Para esto nosotros acompañamos a las empresas en una medición que sea automatizada, facilitando que año a año el tema de recolectar esta data para preparar estos informes no sea algo que se convierta en un problema, en una angustia para los preparadores de la información, sino que ya la información se encuentre organizada. Entonces, se pueden desarrollar tableros dinámicos y automatizados para poder estos KPIs y estas métricas que se establecen tener una medición constante, que no solamente sea para el reporte de sostenibilidad, sino que también sirva para esa toma de decisiones que se necesitan a nivel interno de la empresa para poder evaluar cómo va el consumo de agua, en qué momento se dispara el consumo de agua, está fallando el mantenimiento en una máquina, por qué el consumo de energía se subió si la operación sigue generándose con los mismos estándares y se siguen manteniendo los mismos promedios en cuanto a producción. Toda esta data de métricas y objetivos permite tomar decisiones asertivas y de manera inmediata en la empresa y reformular objetivos, reformular acciones teniendo claro siempre los objetivos que vamos hacia los cuales tenemos la estrategia dirigida de una empresa. Aquí, pues, este es un reporte de Argos que los invitamos a mirar, un reporte que pueden revisar cómo se prepara esta información, cómo se puede divulgar, cómo se puede diagramar. Entonces, invitados a revisar estos reportes. Reportar y comunicar es nuestro quinto paso sobre el cual es muy importante saber a qué audiencia nosotros le vamos a hablar, a qué grupo de interés, cómo es ese canal de comunicación que ustedes tienen en cada entidad con los grupos de interés, para qué yo voy a reportar este informe, cuál es el objetivo. Y la información de la gestión voy a presentarla a través de una diagramación que sea gráfica, una diagramación que sea interactiva con el grupo de interés. Recordemos que queremos que estos informes los puedan leer, no simplemente que se haga un informe para subir a una plataforma y dar por cumplimiento. No, los informes tienen un valor interno muy importante porque permiten también hacer y revelar esa transparencia, esa confianza hacia los grupos de interés, de contarles de que estamos haciendo las cosas bien, de manera clara, de que estamos actuando de manera ética en toda nuestra cadena de valor y también en muchos casos estos informes ya están siendo requeridos por empresas grandes a todos sus proveedores o clientes o sus principales proveedores y clientes para asegurar que ellos también estén alineados con esas buenas prácticas de sostenibilidad. En reportar y comunicar, volvemos nuevamente a revisar estos estándares, porque dependiendo del estándar que ustedes hayan escogido para preparar este informe de sostenibilidad, pues también tienen unos requerimientos y principios de información a tener en cuenta para revelar esta información de sostenibilidad. Algunos ejemplos de informes, como lo mencionaba anteriormente, invitados a que revisemos estos informes de Alpina, de Nutresa, de Argos. Bueno, en general, actualmente en Colombia muchas empresas están reportando con temas de sostenibilidad, que revisen informes de empresas relacionadas con la industria en la cual ustedes están para que puedan empezar a entender, de acuerdo a cada estándar, cómo es que se maneja estos requerimientos de información, cuál sería la mejor forma que yo pueda presentar estos informes de cara a mi grupo de interés y buscando que también sea un informe comprensible para todas las audiencias, que de pronto no vaya a manejar un lenguaje tan técnico que un cliente, un proveedor no lo pueda comprender, sino que solamente lo puedan entender las juntas directivas o los órganos máximos sociales de una empresa.
Ahora vamos a ver qué sociedades no están sujetas. La circular estableció 8 tipos de casos de sociedades, las cuales no, por ahora no atenderían estas recomendaciones de sostenibilidad. Entonces están las sociedades que están en liquidación obligatoria, en liquidación judicial, en liquidación voluntaria, sociedades que están en procesos de reorganización, sociedades en reestructuración, sociedades en concordato, sociedades que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha, un tema que pues las empresas deben evaluar año a año si cumplen con esa hipótesis, y las sociedades que pertenecen al grupo 3 de las NID para sociedades que apliquen contabilidad simplificada. Estas están excluidas de estas recomendaciones. Ahora queremos contarles cuál es la entidad que va a supervisar pues el tema de cumplimiento de estos reportes de sostenibilidad. Entonces, pues en su defecto es la Superintendencia de Sociedades, la misma entidad que emitió esta circular y que ya lo ha dicho en varias ocasiones que esto no será un ejercicio estático, es decir, que estos sean los únicos requerimientos o recomendaciones que se empiecen a dar a las empresas, sino que esto continuará cada vez avanzando en la medida que las empresas puedan ir mostrando con esta información que se revele de sostenibilidad, cómo dan cumplimiento a esta gestión de estos riesgos y oportunidades, y posiblemente más adelante se vayan incorporando otros tipos de empresas de otros sectores y también de otros tamaños de la industria. Algunas conclusiones para finalizar ya esa presentación es que la gestión de la sostenibilidad permite contribuir al logro de los objetivos estratégicos de una empresa y abordar esos temas sociales, ambientales y económicos. Cuando empezamos a entender la sostenibilidad como ese aspecto integral del corazón de la empresa, de la estrategia, nos damos cuenta que realmente es un tema de gran valor para la gestión, porque nos permite anticiparnos a esos riesgos, nos permite aprovechar esas oportunidades que también hay en el sector, en el mercado, y que muchas veces pues no se pueden identificar porque solamente estamos trabajando diariamente con la actividad que desarrolla la empresa y nos miramos solamente a nivel interno, pero no estamos viendo qué está pasando. Y ya no lo explicaban muy bien desde el tema del sistema socioecológico. Es entender que una empresa interactúa de manera directa o indirecta con ese entorno social y ambiental diariamente y que debe tener una responsabilidad que asumir frente a esos impactos que genera. Por otro lado, la gestión de los temas de sostenibilidad deben abordarse independientemente del tamaño de la empresa. Esto no debería entenderse que si soy una empresa que cumple con 40.000 salarios mínimos legales vigentes, no, realmente la invitación hoy en día que nosotros queremos dejar desde CDI aliados es que todas las empresas empiecen a realizar la gestión de sus temas de sostenibilidad. Hoy en día los temas de sostenibilidad se están convirtiendo para muchas empresas en esa licencia legal para operar, porque ya sus diferentes grupos de interés lo están solicitando para poder contratar con ellos, para poder comprarles productos y servicios. Incluso el talento humano está queriendo estar en empresas que estén más comprometidas con estos temas en torno a todos los contextos de la sostenibilidad. Y pues recomendamos también que las empresas puedan empezar a incorporar en sus estrategias de sostenibilidad los temas relacionados con el clima, el cambio climático, porque ya son temas, como nos los explicaban, en los límites planetarios, sobre los cuales hoy en día se está viendo muy afectadas las actividades empresariales, pero no solamente las actividades empresariales, el ambiente se está viendo afectado por las mismas situaciones de impacto que se generan desde las empresas, y no es el planeta el que se va a afectar en unos años. Somos nosotros los que vamos cada vez poniendo en riesgo nuestra capacidad de supervivencia en este planeta. Entonces la invitación es que no importa el tamaño de la empresa, pero desde ya empiecen a gestionar estas buenas prácticas de sostenibilidad en sus empresas, y eso no necesitan empezar con todos los elementos que de pronto pueden observar en el ecosistema empresarial. Pueden empezar con pequeñas gestiones, con pequeñas actividades, y año a año van ustedes incrementando esos objetivos y esas metas que se puedan ir trazando. Bueno, ahora nosotros queremos responder algunas preguntas que recibimos previamente a la inscripción a esta capacitación por parte de algunos de ustedes, y que pues las homologamos y agrupamos buscando darles alcance y respuesta a esta. Entonces, aquí nuestra primera pregunta es, ¿cómo impacta la sostenibilidad en la profesión contable? Bueno, realmente la sostenibilidad, como lo veíamos, abarca muchos temas que no necesariamente en la profesión contable, sino que tengamos en cuenta que todas las profesiones hoy en día están llamadas a comprender esos temas de sostenibilidad. Pero si nos referimos a la profesión contable, pues está generando
una oportunidad para que los contadores también se preparen en estas áreas porque vamos a tener que entender no solamente las cifras financieras desde los temas de reportes, desde los temas de preparación de indicadores financieros, sino que vamos a también entender cómo esos temas relacionados con los asuntos de sostenibilidad tienen una conexión con esas cifras que se están generando en la empresa. Pensemos solamente qué pasa hoy en día con las empresas que tienen una producción agrícola y que hoy en día el tema del clima es algo que es impredecible. Se pueden presentar sequías, se pueden presentar fuertes lluvias que también pueden afectar la producción de ciertos productos o insumos, pueden afectar las carreteras, pueden afectar las cadenas logísticas. Entonces, pues realmente poder interpretar estos asuntos de sostenibilidad y conectarlos con las cifras financieras es un reto muy importante para el contador, pero también una gran oportunidad para que se preparen y para que puedan aprovechar esas oportunidades que vienen pues detrás de todo este tendencia de nuevas normas y de nuevos marcos en cuanto a temas de sostenibilidad. Nuestra segunda pregunta es, ¿cómo incide esta norma en la contabilidad? Bueno, aquí hay que dejar muy claro que esta circular externa no nos habla de temas relacionados de impacto con lo que tiene que ver con revelaciones financieras, sino que esto de la parte contable, dejémoslo con el alcance de lo que son las NID de sostenibilidad, que es un tema completamente diferente y que más adelante pudiésemos tener una charla acerca de este tema. Las NID de sostenibilidad sí nos hablan de revelaciones de asuntos de sostenibilidad y pues allí se podría tratar, pero la norma, lo que es la circular, no nos habla acerca de la implicación de los temas de sostenibilidad con lo que tiene que ver la preparación de la contabilidad de la empresa. La preparación de esos temas e informes financieros van a seguir llevándose por lo que tiene que ver por las normas financieras que Colombia ya hizo su proceso de convergencia en años anteriores. Muy bien, ¿a partir de cuándo se deben preparar estos reportes de sostenibilidad? Estos reportes de sostenibilidad, pues como es una recomendación, la idea es que las empresas puedan empezar a presentarlos ya en la siguiente vigencia, donde presenten sus estados financieros y sus divulgaciones de esas notas al máximo órgano, es decir, en el 2025, pero recordemos que es una invitación a empezar a prepararlos, no, esta circular no es obligatoria por ahora. Sin embargo, pues ya muchas empresas en Colombia, como lo decía, desde la Superintendencia de Sociedades se han sacado informes donde se evidencia que ya empresas, incluso las que tienen la condición BID, que son empresas muy pequeñas también o medianas, vienen haciendo reportes de sostenibilidad. Entonces, olvidémonos de que si esto es obligatorio o no, ustedes, todas las entidades empresariales hoy en día ya están invitadas a realizar sus reportes de sostenibilidad. ¿Cómo lograr que las empresas se comprometan con la sostenibilidad? Bueno, aquí quiero preguntarle y darle paso a Navy para que también pueda interactuar con nosotros y nos pueda contar cómo las empresas ya pueden comprometerse hoy en día con estos temas. Vale, muchas gracias, Luz. Bueno, como les comentaba anteriormente, lo principal es entender la esencia de la sostenibilidad. Cuando la entendemos y sabemos que somos parte de ese sistema socioecológico, que sabemos que la naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos, tanto recursos, agua, suelos, minerales. Cuando entendemos eso, creo que ahí empieza el compromiso que va incluso desde el ámbito personal, qué hacemos en nuestros hogares, cómo gestionamos los residuos, cómo los reducimos, ¿cierto? Y eso lo llevamos a una cultura empresarial. Y para lograr esa cultura empresarial de sostenibilidad, pues es fundamental la gobernanza, que puedan revisar otra vez sus valores, su misión, su visión, su propósito como organización, qué es lo que buscan ustedes y que pueda estar alineado a ese componente de sostenibilidad, que puedan tener sus políticas de sostenibilidad, que puedan tener sus códigos de ética alineados. Yo creo que es un primer paso para iniciar. La sostenibilidad es una evolución, nadie sabe realmente cómo, qué nos depara el futuro, pero el iniciar en estos temas nos va a prevenir de muchos riesgos y nos va a dar también muchas oportunidades, como las vimos anteriormente durante la presentación. Y bueno, pues ya para finalizar, agradecerles a ustedes por haber estado en esta sesión. Si tienen alguna pregunta adicional, estamos súper atentas. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde
publicamos constantemente material asociado a la sostenibilidad y si desean alguna explicación en particular lo podríamos hacer. Estamos en YouTube, en Instagram, LinkedIn y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de estar acá y quedarse hasta este momento con nosotros. Esperamos que haya sido un material muy interesante para ustedes. Muchas gracias. Sí, Bueno, efectivamente. dale, Luz Marina. Gracias. Sí, gracias a Colombia Tributa nuevamente por la invitación, a todos ustedes por haberse quedado con nosotros hasta finalizar esta presentación. Y si alguno de los temas que explicamos para ustedes generó inquietud o tienen preguntas adicionales sobre cómo aplicar estas metodologías, estos estándares, pues aquí les dejamos nuestro correo oficial empresarial, nuestra página web y los canales pues que ya se mencionaron, que con mucho gusto estamos abiertos a poder responderles sus inquietudes y poder apoyarlos en estos procesos. Claro que sí. Bueno, pero antes de terminar esta enriquecedora capacitación, quiero darle las gracias a las capacitadoras por su valioso conocimiento, por toda su dedicación. Creo que fue de mucho agrado aquí para todos. Les queremos agradecer a todos los participantes. Queremos recordarles que en nuestra página www.colombiatributa.com se publicará el material y la grabación de la capacitación del día de hoy. También no olviden que tenemos más capacitaciones programadas. Acá podrán encontrar la información de la siguiente, que será junto a la Cámara de Comercio y a la Super Solidaria. Entonces, invitarlos para que se inscriban y nos podamos ver en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos nuevamente y nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Gracias.